El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro pide liberar a 12 colombianos detenidos en Venezuela. El fiscal Saab le responde: usted debe ocuparse de Colombia. Cuba agradece a Petro su gestión personal para retirarla de la lista terrorista de Estados Unidos. Human Rights Watch dice que la militarización de calles y cárceles causó serias violaciones de derechos humanos en Ecuador. Partido de izquierda asegura que las causas de la guerra salvadoreña están floreciendo. Repatrian a 58 migrantes a República Dominicana tras su detención en Puerto Rico. México decomisa 2.190 kilos de cocaína en 3 embarcaciones en costas de Baja California. Autoridades clausuran túnel clandestino debajo del río Bravo, frontera México-Estados Unidos. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad Juárez, México. Autoridades de Estados Unidos clausuraron el túnel clandestino descubierto hace una semana debajo del río Bravo, el río Grande de Estados Unidos, y que conecta Ciudad Juárez, Chihuahua, México, con El Paso, Texas, presuntamente utilizado por traficantes de drogas y personas. El paso subterráneo, ubicado en una zona cercana a la frontera con Estados Unidos, fue descubierto el pasado viernes durante un operativo conjunto entre autoridades de ambos países. Ayer, desde la mexicana Ciudad Juárez, cerca del río, se pudo observar cómo las autoridades de Estados Unidos comenzaron las operaciones de derrame de concreto del lado estadounidense del río para sellar el paso clandestino, pero avisaron que la investigación continúa. La investigación criminal sigue en pie por parte del Departamento de HSI, Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo a medios mexicanos prácticamente sobre el río fronterizo el portavoz Anthony Good. El peligro es sumamente grande, ya que son áreas restringidas en movimiento y respiración. Muchas veces hay gases tóxicos que no tienen olor, lo que los hace peligrosos para los migrantes, explicó Good. Adicionalmente, subrayó que, aunque visualmente parezca que están construidos de manera segura, no lo están. Pueden colapsar en cualquier momento. Están adjuntos a los sistemas de drenaje de la ciudad del Paso y en cualquier momento se pueden soltar las aguas para desaguar al río, lo que conlleva el riesgo de accidentes y ahogamientos, expuso a los medios mexicanos en la frontera entre ambos países. El túnel clandestino construido presuntamente para el tráfico de personas, drogas y mercancías ilícitas fue descubierto bajo el lecho del río Bravo y, según autoridades, presuntamente era operado por el grupo delictivo La Línea, dedicado al tráfico de migrantes. El hallazgo del pasadizo clandestino ocurrió el viernes de la semana pasada y se ubica debajo de la frontera natural entre ambos países, a la altura de la Puerta 28. Y según las primeras versiones, el túnel se conecta a las alcantarillas y drenaje del Paso, lugar donde aparecían migrantes y traficantes para internarse en los suburbios de la ciudad estadounidense. Según las primeras investigaciones, la estructura de aproximadamente 40 metros de longitud fue localizada gracias a información proporcionada por un denunciante anónimo, lo que permitió a las autoridades desplegar equipos de búsqueda especializados. Deportaciones masivas y prohibición de ciudades
santuario. Son algunas de las promesas del presidente electo Donald Trump. ¿Qué podría cambiar en ciudades como Nueva York, por ejemplo, que se mantiene como santuario y que ha visto un flujo masivo de migrantes en los últimos 2 años? Con la promesa de Donald Trump de realizar deportaciones masivas desde su primer día de gobierno y de prohibir que jurisdicciones protejan a los migrantes. Prohibiré de inmediato todas las ciudades santuario en Estados Unidos. La preocupación se ha apoderado de migrantes que han llegado a la Gran Manzana, en especial aquellos con niños pequeños. Primero es la estabilidad de ella, que es la que más necesitamos que esté estable. Segundo, porque no tendríamos que estar angustiados de moverla a ella de un sitio para otro. Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las políticas de ciudades santuario como Nueva York solo prohíben que las fuerzas del orden locales cumplan con las solicitudes de detención de ICE, que buscan mantener a los migrantes indocumentados bajo custodia hasta por 48 horas adicionales después de que normalmente serían liberados. Pero contrario a lo que se cree, estas no limitan la cooperación con las autoridades federales. La ley es bastante clara en lo que respecta a la aplicación de la ley de inmigración civil. También estamos muy concentrados en cualquier persona que cometa un delito, y en particular uno violento. Y aunque las autoridades dicen que se mantiene el estatus de ciudad santuario, poco a poco han adoptado cambios, anunciando el cierre de 25 refugios municipales utilizados principalmente para migrantes como la isla Randall y la base Floyd Bennett, poniendo fin a programas de tarjetas de crédito para migrantes y limitando la estancia en los refugios. Los procesos de deportación se mantienen. Si es que la persona se agotó todos sus remedios administrativos bajo la ley de inmigración y todo, entonces ICE es quien ahora toma jurisdicción y toma poder para poder llevar a cabo esta orden de deportación. Ciudad de México. La Secretaría de Marina Semar de México informó del decomiso de 2.190 kilogramos de cocaína en 3 diferentes acciones frente a las costas de Cabo San Lucas, Baja California Sur, noroeste de México. Además de la detención de 9 personas, el aseguramiento de 3 embarcaciones, una de las cuales transportaba lo poco más de 2 toneladas de cocaína incombustible. La droga asegurada equivale aproximadamente a 4,38 millones de dosis, con un valor de 561 millones de pesos, unos 27 millones de dólares, apuntó la Semar en un comunicado. Explicó que al cumplir funciones de seguridad, con el apoyo de una patrulla oceánica, un helicóptero y 2 aviones agentes de la Semar, llevaron a cabo 3 acciones en las aguas del mareario Cabo San Lucas. En una primera acción, los agentes aseguraron una embarcación menor, 16 bidones y un cubitanque con un total de 1.550 litros de combustible, y detuvo a 3 tripulantes. Durante la segunda operación se aseguró una embarcación menor, los 2.190 kilogramos de cocaína, 4 bidones y un cubitanque con un total de 450 litros de combustible, y se detuvo a 3 personas a 200 millas náuticas al suroeste. En la tercera acción se aseguró una embarcación menor, 26 bidones y un cubitanque con un total aproximado de 1.420 litros de combustible, y fueron detenidos 3 tripulantes. Ciudad de México. El 2024 fue para México y el mundo el año más cálido desde que se toman mediciones de la temperatura, alertaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También fue el primer año en la que la mayoría de las bases de datos de observacionales indican que la anomalía de la temperatura global rebasó el umbral de 1,5 grados centígrados, con un valor promedio de 1,55 centígrados por encima del periodo preindustrial. México tiene el registro caluroso más grande de su historia, pero no está solo. Todas estas bases de datos nos permiten decir que hay alrededor de 109 países que están por encima de la media. Casi todos tienen como denominador común que son países tropicales o subtropicales y que hay un fuerte grado de aridez, indicó en conferencia Amparo Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático de la UNAM. La especialista explicó que estos datos obtenidos de diferentes fuentes, como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, revelan que se excedió de manera temporal el umbral crítico de 1,5 grados que en el Acuerdo de París se había pedido evitar. México experimentó en el quinto mes de 2024 el mayo más caluroso desde 1953, con una temperatura media nacional de 27 grados, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. San Juan de Puerto Rico.
La Guardia Costera estadounidense informó que repatrió a 58 migrantes a República Dominicana después de interceptar las 2 embarcaciones en las que viajaban en aguas de Puerto Rico. Otros 4 migrantes han quedado bajo custodia y enfrentan un posible procesamiento federal por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por cargo de intento de reingreso ilegal al país. La primera embarcación fue interceptada en el suroeste de Cabo Rojo, en la costa oeste de Puerto Rico, según el comunicado de la Guardia Costera. Cuando un barco de los guardacostas estaba en el proceso de desembarcar a los migrantes, 3 de ellos volvieron a encender los motores de la embarcación e intentaron huir de la escena, pero fueron finalmente detenidos. En esa embarcación viajaban 41 migrantes, de los que 21 afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana y 20 dijeron proceder de Haití. La segunda embarcación fue detectada en aguas del noroeste de Aguadilla, también en el oeste de Puerto Rico. El operador de la embarcación se negó a detenerse y realizó maniobras evasivas agresivas para huir del área, pero fue detenido por los guardacostas. De los 21 migrantes que se encontraban a bordo, 17 eran dominicanos y 4 haitianos. El candidato a secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sometió este jueves a una audiencia de confirmación en el Senado. En su testimonio, Bessent amenazó al Kremlin y dijo que si él obtiene el cargo, Rusia recibirá sanciones más severas. Con el protocolario agradecimiento por su nominación, así comenzó la audiencia en la que Scott Bessent, el nominado de Donald Trump para secretario del Tesoro, intentó convencer a los senadores para que lo confirmen. Sin más preámbulos, Bessent dijo, respondiendo a los legisladores, que el presidente electo Donald Trump tiene la oportunidad para desatar una nueva era de oro económica. En sus planes, avanzó, está proteger las cadenas de suministro, implementar potencialmente aranceles a las emisiones de carbono y ampliar las reducciones de impuestos. Planes que no convencen a los demócratas. El pueblo estadounidense votó por el cambio y más que en cualquier otro lugar quiere un cambio en la economía. No creo que vayan a obtenerlo del señor Bessent o de Donald Trump. La pieza central de la agenda económica de Trump es ampliar su ley tributaria de 2017 a un costo de más de $4 billones. Sobre la guerra en Ucrania y dirigiéndose directamente a los funcionarios rusos. Si algún funcionario de la Federación Rusa está observando esta audiencia de confirmación, Bessent dijo que está dispuesto a reforzar las sanciones contra Rusia, en particular contra el sector petrolero, si eso forma parte de la estrategia de Donald Trump. Estaré 100% de acuerdo en asumirlo. Las sanciones aumentarán, especialmente a las grandes petroleras rusas, a niveles que llevarían a la Federación Rusa a la mesa de negociaciones. Bessent también tuvo palabras de agradecimiento para su esposo. Quiero agradecer a mi cónyuge, John Freeman. Y es que de ser confirmado, Bessent se convertirá en el primer integrante del gabinete que se identifica públicamente como homosexual. Carolina Valladares, Washington. Pekín, el número de habitantes de China, el segundo país más poblado del mundo, se redujo en 1.390.000 el año pasado, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas ONE del gigante asiático. El dato supone el tercer año consecutivo de contracción, después de que la población disminuyera en 2,08 millones de personas en 2023 y en 850.000 habitantes en 2022, el primer descenso desde 1961, cuando el número de habitantes se contrajo como consecuencia de la hambruna derivada de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante. En concreto, China cerró 2024 con 1.408.028 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.409.067 millones que había en el país a finales del año anterior. San Salvador, la dirección política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, el histórico partido de la izquierda, ahora convertido en una mínima oposición, aseguró que las causas por las que se originaron la guerra civil en El Salvador están floreciendo. Un grupo de militantes y miembros de la dirección del partido se concentraron en una de las sedes para realizar un acto de conmemoración al 33 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno y que dejó unos 75.000 muertos, entre 8.000 y 10.000 desaparecidos y cientos de masacres de civiles, la mayoría mujeres, niños y ancianos, atribuidos a los militares. En la modesta actividad realizada
organizada en San Salvador, se rindió un minuto de aplausos a las víctimas y veteranos de la guerra. Marlene Funes, secretaria adjunta del FMLN, dijo en un discurso que hoy, a 33 años de la firma de paz, el partido que pertenece reafirma su compromiso por seguir construyendo paz en nuestro país, por seguir construyendo esa paz que hoy está siendo amenazada. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, urgió al Parlamento a que avance en el debate sobre el proyecto de ley que reforma la Caja del Seguro Social y señaló que lo vetará si la propuesta original presentada por su administración sufre modificaciones no sustentadas o injustificadas. Hemos sido claros, no está escrito en piedra, reitero, pero sean responsables con lo que se presenta. Este presidente hizo lo correcto, porque no piensa en reelección ni en el populismo electorero. Tampoco voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra esa ley, dijo Mulino en su conferencia semanal. Según un comunicado de presidencia, Mulino aclaró que su administración se vería obligada a vetar un proyecto modificado por el legislativo si éste llega con modificaciones no sustentadas ni justificadas en proyecciones actuariales coherentes. Edmundo González, líder de oposición de Venezuela, continúa su periplo en América Latina con la meta de aglutinar apoyos. Esta vez pisó suelo costarricense para reunirse con el mandatario de ese país, Rodrigo Chávez. El líder opositor Edmundo González, quien se acredita como vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela, se reunió este jueves con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. González y Chávez se reunieron en la Casa Presidencial en la capital San José. González expresó que mantiene su plan de retornar a Venezuela para tomar posesión como presidente. Venezolanos residentes en Costa Rica llegaron hasta la Casa Presidencial para brindar su respaldo a Edmundo González. Para empezar, Edmundo González es nuestro presidente electo, elegido por el pueblo de Venezuela, por más de 8 millones de venezolanos y los más de 7 que no pudieron votar. Que sigan entrelazando lazos entre países democráticos para que entre toda la región podamos lograr la libertad de Venezuela y la libertad de cada uno de los presos políticos que allí se encuentran. Edmundo González se reunirá con la diáspora venezolana en Costa Rica, mientras se prepara para asistir a la toma de posesión del presidente Donald Trump. Donald Hernández, San José, Costa Rica. Quito. Los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador por su presidente Daniel Noboa, en los que ordenó el despliegue de militares en calles y cárceles, produjeron serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, según el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch. El estudio concluyó que las medidas del gobierno ecuatoriano para aplacar la ola de violencia criminal, entre ellas la declaración de un conflicto armado interno en el país, se realizaron sin aportar información suficiente que justifique la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales, como argumentó el Tribunal Constitucional de Ecuador. La presidenta de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Godbertus, explicó que los informes de la propia Fiscalía hablan de más de 200 casos denunciados por exceso en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales. El documento apunta que los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica, además de palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios. Estos casos levantaron la preocupación de jueces y organizaciones en defensa de los derechos humanos, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que expresó su inquietud por las condiciones inhumanas de los reclusos, incluida la escasez de comida. En febrero, según reseña Human Rights Watch, un magistrado dictaminó que los militares ponían en riesgo a los detenidos y que las autoridades penitenciarias incumplieron sus obligaciones, por lo que ordenó atención médica y una investigación sobre tortura. La organización también alerta de la fragilidad del sistema judicial y del número de denuncias de corrupción que soporta, así como de su escasa capacidad y seguridad para combatir la impunidad y el crimen organizado. Quito. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, volvió a delegar por segunda vez la presidencia a la Secretaría de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Cynthia Keliber,
a quien él mismo nombró por decreto vicepresidenta encargada ante el abierto enfrentamiento que mantiene con la vicepresidenta Verónica Abad. Como ya hizo la semana pasada, Noboa volvió a emitir un decreto en el que anuncia que se ausenta de la presidencia desde este jueves hasta el domingo para hacer la campaña electoral en busca de su reelección en los comicios del próximo 9 de febrero, y durante ese lapso de tiempo será Chelliver quien estará a cargo de la jefatura del Estado. Lima. La Fiscalía peruana dio 24 horas a la presidenta Dina Boluarte o a su defensa legal para entregar los documentos que motivaron una cirugía en 2023 que mantuvo oculta, así como las normas que firmó en ese periodo como parte de la investigación por un posible abandono de cargo. A través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, la Fiscalía requirió a la mandataria que cumpla con remitir en plazo de 24 horas las 91 normas en original que asegura suscribió entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica. En la red social X, el Ministerio Público precisó que hace esta petición tras la declaración que la mandataria brindó el 13 de enero como parte de la investigación abierta por la presunta comisión del delito de omisión de funciones y alternativamente por el delito de abandono de cargo en agravio del Estado. Boluarte acudió el lunes al despacho de la fiscal general, Delia Espinosa, para declarar sobre la operación de nariz que mantuvo oculta al Congreso por más de un año y que ha motivado la investigación del Ministerio Público. Su abogado, Juan Carlos Portugal, afirmó tras la diligencia que no existe omisión del cargo porque Boluarte siempre estuvo al tanto del país. Explicó que la cirugía duró entre 40 y 50 minutos, durante los cuales la presidenta nunca estuvo inconsciente, pues se trató de una intervención sumamente sencilla. En todo momento estuvo lúcida y el tratamiento posterior fue ambulatorio, a pesar de que esa noche, el 29 de junio de 2023, pernoctó en la clínica, indicó Portugal. La Habana. El gobierno de Cuba agradeció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la gestión personal que realizó para que Estados Unidos excluyera a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión anunciada por Washington. Agradecemos la gestión personal e involucramiento directo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su gobierno para que Cuba fuera eliminada de la arbitraria lista de estados patrocinadores del terrorismo, escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez en las redes sociales. En su mensaje, Rodríguez resaltó que los esfuerzos de Petro tienen como base defensa de la verdad y la solidaridad latinoamericana. Petro y otras autoridades pidieron repetidamente a Estados Unidos que sacara a Cuba de la lista cuando se retomaron los diálogos de paz en 2022 entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en los que el país caribeño se convirtió en una de las sedes ambulatorias de las negociaciones. Hace 2 días la administración estadounidense informó su decisión de sacar a La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo, en la que fue incluida en 2021. Al final del primer mandato del republicano Donald Trump, quien tras su nueva elección regresará el 20 de enero a la Casa Blanca para relevar al demócrata Joe Biden. El mandatario colombiano felicitó a Biden por esa decisión y la consideró un gran avance. Estados Unidos tiene 2 maneras de relacionarse con América Latina, o dialogando con la diversidad o imponiendo con la fuerza. Felicito a Biden, que buscó siempre el diálogo con la diversidad latinoamericana, manifestó. En Venezuela, luego de 9 días privado de libertad, fue excarcelado el periodista y activista venezolano Carlos Correa. Sin embargo, organizaciones abogan por otros 10 comunicadores que continúan en prisión. El paradero del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, era desconocido, pues permaneció incomunicado desde que fue arrestado el 7 de enero. Y aunque hoy está fuera de prisión, el gremio de periodistas en Venezuela alerta que durante el último año han arreciado la persecución y las detenciones. Durante el 2024, IPIS documentó 572 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 383 casos denunciados que afectaron a un total de 200 trabajadores de la prensa. Eso es libertad de expresión. Y lamentablemente esto ha derivado en que los periodistas sientan miedo de ejercer la profesión, de que los periodistas sientan terror y recurrir inclusive a la peor de la censura, que es la autocensura.
La semana pasada, un reportero y su asistente de cámara fueron llevados por la fuerza por la Guardia y acusados de terrorismo, con lo que suman al menos 10 los trabajadores de la prensa presos, de acuerdo con cifras del sindicato que los agrupa. Venezuela está en los últimos lugares de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Mientras, familiares de los detenidos después de las elecciones presidenciales denunciaron ante la Fiscalía que las penitenciarías del país se han convertido en campos de concentración. Lo hemos visto en las últimas visitas en situación de desnutrición, porque solamente están recibiendo una comida al día. Se acuestan con hambre, porque no les están garantizando los alimentos. Todavía no tienen acceso a agua potable. A finales de 2024, la Fiscalía se comprometió a revisar estas causas y excarceló a unas 900 personas aprehendidas en contexto postelectoral. Adriana Núñez Rabascal, Caracas. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a las autoridades de Venezuela que liberen a 12 ciudadanos colombianos que, dijo, detuvieron en el contexto de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La petición fue criticada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien llamó a Petro a ocuparse de los asuntos de Colombia. Petro se refirió al tema en su cuenta de X, donde celebró la excarcelación del director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa, cuya detención había criticado. Es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio. Escribió, pero no identificó de quiénes se trata ni de qué se les acusa. El fiscal de Venezuela le respondió horas más tarde. En un comunicado de 2 páginas, Saad dijo que leyó con sorpresa la declaración de Petro. Aseguró que Venezuela enfrenta amenazas de las que debe defenderse y que algunas de ellas presuntamente serían coordinadas desde Colombia. Además, pidió al mandatario no intervenir en los asuntos de un país ajeno al suyo. Estimado presidente, yo no veo al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros entrometiéndose en los asuntos internos de Colombia. Con todo respeto le digo, usted debe ocuparse de Colombia, que tiene múltiples y graves problemas. Aquí nosotros nos ocupamos de los nuestros, señaló Saab. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.